aquí la población decreció tremendamente, mucho antes que llegaran los europeos. Estamos hablando de conflictos sociales hacia los siglos XVI, XVII, y cuando llegaron los primeros europeos y otros, trajeron enfermedades que ayudó a diezmar más la población por la introducción de epidemias. Pero se agrega también el factor de piratería, que por ahí, por 1860, 62, se llevaron mucha gente de esta isla al Perú como esclavos para ser vendidos tanto como trabajadores en las haciendas, así como en la explotación del guano en algunas de las islas. Y también hubo un fenómeno de emigración fuera de la isla, guiados por misioneros que se sentían muy descontentos con un extranjero francés que estaba explotando la isla y que tuvieron conflicto con él. Me refiero a Dutrou-Bornier. Entonces, por ahí, por 1877, Isla de Pascua tenía cerca de 100 personas, 111 o 101 personas, pero habían 100 personas, alrededor de 100, de una población que cerca del siglo XV después de Cristo pudo haber llegado a 20.000 habitantes. Bueno, este hecho de perder tanta gente también significa perder tanta memoria. Quienes conocían el funcionamiento de los ajus, las ceremonias que se realizaba, los nombres precisos de cada lugar donde se procuraban de recurso natural, se iban perdiendo. Y cuando esta población de Isla de Pascua, en este proceso de disminución, fueron trasladados, por ejemplo, de diferentes sectores de la costa para vivir recluidos solamente en el pueblo de Jangaroa, hizo que también perdieran conocimiento o que perdieran los nombres de diferentes ajus u otros sitios importantes de cada uno de los asentamientos donde vivían. Y de ahí entonces que la recopilación de la tradición oral, y en particular la recopilación de toponimia, tiene un tremendo valor para conocer y mantener la historia de este pueblo. Porque en la lista de toponimia existen muchas sugerencias, si no de informaciones completas, pero algunas sugerencias de, por ejemplo, de categorías de lugares o hábitats de donde se obtenían recursos para su existencia, recursos alimenticios, como por ejemplo lugares donde se pescaban anguilas o pulpos o ciertos tipos de peces o langostas o atún o nanúe. Todas estas diferentes especies tienen su microhábitat o hábitat donde el Rapa Nui prehistórico los conocía y le daba no solo nombres por categorías de lugares de pesca, sino que también nombres específicos de esos lugares. Entonces, a recoger estos nombres, lo que hace uno es entregar de vuelta al pueblo Rapa Nui una mejor comprensión de cómo el hombre prehistórico se asociaba a su propio medio ambiente. Bueno, es importante recoger cada vestigio de la tradición oral. La pobreza de la tradición oral de Isla de Pascua, como le decía delante, se refleja en las listas de leyendas, y muy pocas de ellas que están recopiladas en los libros. Libro de Metro, libro del padre Sebastián Engel, escritos de Catherine Routledge, 1914. Entonces uno revisa y al revisar esta literatura se da cuenta lo pobre que hay. Bueno, compara uno con Tahití, con Samoa, con Hawái, con Tonga, otras culturas del Pacífico y se da cuenta que somos realmente el más pobre de todos en materia de tradición oral. Sin embargo, nuestra riqueza está en otros aspectos de los estudios antropológicos. Está en la arqueología, en cosas tangibles, que al
lograr informaciones arqueológicas y así, en ciertos casos, complementar algunas sugerencias o insinuaciones que pueda aparecer en la tradición oral, logramos completar una imagen que nos permite enseñar de la historia humana de esta isla. Por ejemplo, cuando los Rapanuis de más edad se refieren a las estatuas como Arina Ora o Tetupuna, rostros vivientes de nuestro antepasado, con cierta melancolía. Otros en general diría Moai, para que exista, Moai. Y el año 78 tuvimos la suerte de encontrar fragmentos de coral que resultó ser ojos incrustados de los Moai, que al colocarlos de vuelta en esas concavidades vacías de la cara, el rostro de Moai aparecía como vivientes. Entonces, parece resonar esa expresión, rostro viviente de nuestro antepasado, que cuando la arqueología vuelve estos elementos que se llama el ojo, digamos, la parte ocular del ojo, ese Moai revive. Y solo entonces entendemos mejor que lo que decía el antepasado, rostro viviente, en verdad eran rostros vivientes, porque se veían vivos los Moai con sus ojos puestos. Bueno, pero también hay otras expresiones, y muy popular, cuando uno le pregunta a alguien de edad, ¿y cómo se trasladaron los Moai de la cantera a su destino final? Y entonces el hombre de más edad sencillamente dice, caminaron. Muchos se ríen, piensa que es superstición, no lo cree. Pero si uno insiste, el Rapanui de más edad generalmente se pone duro y más serio y dice, no, los Moai caminaron. ¿Pero cómo? Ah, con mana. Y ahí entonces a uno lo deja en el misterio absoluto. Mana es una fuerza, es una especie de electricidad, es un poder especial que permite caminar. Entonces uno como científico se queda stand-by y dice, bueno, mana será una interpretación. Por suerte y también por dedicación hemos encontrado últimamente que los Moai fueron fabricados de manera que en posición vertical podía con cierta facilidad ser desplazado como si fuera caminando. Hemos encontrado más de 14 evidencias arqueológicas que afirman este tema. Entonces, al descubrirlo poco a poco y estar hoy día seguros de que efectivamente los Moai fueron trasladados en posición vertical, como si fuera caminando, y tal vez la forma más efectiva de hacerlo, y se ha practicado por más de 1000 años, entonces nos convencimos nuevamente del tremendo valor que tiene ciertos vestigios o remanentes de la tradición oral, que con la arqueología se complementa y se resuelven los misterios.